Vamos a continuar. Entonces, las preguntas deben ser claras y comprensibles para los encuestados, porque como ellos nos van a hacer el favor de respondernos el cuestionario, entonces sí tienen que estar lo más claras posibles. Y para ello contribuye el que sean breves también y que se use un vocabulario accesible al nivel cultural del encuestado. Recuérdense que también va a depender el tema del cual se está obteniendo o se quiere obtener información, porque si es un tema que necesitamos que los encuestados sean de una comunidad, entonces, definitivamente tiene que ser también un tipo de pregunta accesible al vocabulario de ese lugar. Por otra parte, también debe de cuidarse el que las preguntas no sean prejuiciosas, con sesgos, perdón, con sesgos racistas, clasistas, machistas, homofóbicos, etcétera, y no impliquen que el encuestado se sienta incómodo. Entonces, los tipos de cuestionario, como ya vimos, están los abiertos, son aquellos en los que se pregunta al sujeto algo y se le deja en libertad de responder como quiera. Los tipos de preguntas, las abiertas, que son las que acabamos de ver ahorita, trata de anticiparse a la respuesta que usted conseguirá, muy adecuado para obtener opiniones. Las cerradas, que fueron las primeras que vimos, se utiliza para cuando todas las opciones se pueden enumerar y cuando las opciones son mutuamente excluyentes. Entonces, estos tipos de preguntas, que serían las abiertas, permiten total libertad de las respuestas. Por ejemplo, ¿qué opina usted sobre los programas violentos de la televisión? ¿Qué piensa usted sobre el actual gobierno de su país? Entonces, estos tipos de preguntas, pues definitivamente cada persona va a responder lo que piensa en relación a estas preguntas que están acá como ejemplo. Y las cerradas, pues las respuestas están predeterminadas. Aquí está un tipo de pregunta dicotómica, que son dos alternativas de respuesta. Ejemplo, ¿le gusta el cine? Si no. La politómica, que es más de dos alternativas o más de dos respuestas. Ejemplo, ¿va usted frecuentemente al cine? Si no, y depende. Las mixtas, porque también hay un tipo de preguntas que son mixtas, que esas no están en el libro, pero que también es importante que las conozcamos. Esta es una combinación de pregunta abierta y cerrada. Por ejemplo, ¿asiste usted frecuentemente a la biblioteca? Sí, no y por qué. Si responde que no, tiene que decir el por qué. Entonces, aquí hay otro ejemplo de preguntas abiertas. ¿Cuál va a ser tu contribución para la campaña? ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia? ¿Cuáles son tus planes para estas vacaciones? ¿Cómo hiciste para criar a tus hijos solo o sola? ¿Por qué están protestando? ¿No? Esos son tipos de preguntas también abiertas. Y para terminar, tenemos aquí algo más de estos tipos de preguntas. Las abiertas son aquellas en las que se pregunta al sujeto algo y se le deja en libertad de responder como quiera. Este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero requiere más tiempo por parte del informante y es más difícil de analizar y codificar por parte del investigador. El cuestionario cerrado están estructurados de tal manera que el informante se le ofrece solo determinadas alternativas de respuesta. Es más fácil de codificar y contestar. Como desventaja, podemos mencionar que las categorías que se ofrecen pueden no ser las más adecuadas o que la persona no haya pensado sus respuestas en términos de las categorías que se le ofrecen. Entonces puede contestar solo por arte de magia, sí, ¿no? Y a veces no entendió también la pregunta. Establecidas las variables y los códigos que las representan, se redactan las preguntas. Se debe tener el cuidado de indagar estrictamente en aquello que interese para cumplir con los objetivos propuestos. Existen varias clases de preguntas y las más utilizadas en investigaciones cuantitativas son de alternativa, de opción múltiple y de escalas. Esto es porque nos permite
analizar estadísticamente las respuestas. Las preguntas de alternativa, estas son más fáciles de diseñar, responder y tabular. Por ejemplo, si no, hombre, mujer, bueno, malo, etcétera. Otro ejemplo podría ser en una investigación acerca del uso de Facebook como herramienta didáctica. Una de las preguntas puede ser la siguiente. ¿Posee una cuenta en la red social Facebook? ¿Sí o no? Una de las desventajas de estas preguntas es que sirven para abrir llaves. De las ventajas, perdón, una de las ventajas de estas preguntas es que sirven para abrir llave. En caso afirmativo se pueden continuar con otras preguntas y en caso negativo se pasa a preguntas que corresponden a otra variable. En cambio, a partir de una respuesta afirmativa se puede continuar con preguntas de varias opciones, ¿verdad? Entonces, si se contesta sí acá, entonces se puede poner otras opciones que por ejemplo, cuántas personas tiene en su Facebook, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las preguntas de opción múltiple, si este último es el caso, la pregunta debe contener todas las respuestas posibles para evitar errores en la interpretación de los datos. Estas deben ser estructuradas con el cuidado de que no quede ninguna opción fuera de las posibilidades. Ejemplo, en una tesis de maestría de Piedra Santa, la autora indagaba acerca del aprendizaje del idioma inglés. Una de sus preguntas fue, generalmente cuando realiza una tarea de evaluación, ¿cuál tiene la cual tiene una ponderación de 10 puntos? ¿Cuál es su resultado? Entonces tiene varias opciones. Menos de 5 puntos, entre 5 y 6 puntos, entre 6 y 7 puntos, entre 7 y 8 puntos y más de 8 puntos. Existen también cuestionarios en donde las opciones de respuesta no se excluyen y el encuestado puede seleccionar varias de ellas. Por ejemplo, si se pregunta en qué redes sociales posee una cuenta activa, el encuestado podría seleccionar varias opciones. También se puede estructurar un cuestionario con preguntas y respuestas complejas. Se usan cuando hay mucha confianza y comunicación entre encuestador y encuestado. Por ejemplo, de preferencias en ingredientes de una pizza. Entonces, a estas están acá. Podría ser, ¿cuál es su ingrediente de pizza favorito? Entonces, aquí hay varias opciones. Está pepperoni, champiñones, anchoas, salchicha, corazones de alcachofa. Y aquí pues respondieron anchoas. Otra sería, ¿cuáles de los siguientes ingredientes de pizza te gustan? Pepperoni, champiñones, anchoas, salchicha, corazones de alcachofa. Y aquí pues marcaron dos, que sería champiñones y salchicha. Y aquí hay otra pregunta en donde se pueden también contestar dos o más de se pueden marcar dos o más de las respuestas. Por ejemplo, ¿qué país te gustaría visitar durante este año? Están las opciones de México, Inglaterra, India, Brasil, Alemania. Y marcaron México y Brasil. Eh, Aquí hay otras preguntas. ¿Cuáles son los nombres de sistemas operativos? Elige tres. Entonces aquí hay varios. Está Apple, Linux, Google, Windows XP, Windows 98 y Microsoft. Entonces aquí marcaron tres, por ejemplo, porque son los que más le gustan a la persona que está respondiendo el cuestionario. Por eso se llama selección múltiple, porque también puedes elegir varias. Luego tenemos las preguntas. ¿Está clara este tipo de pregunta? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, luego tenemos las preguntas de escalas. Acá los cuestionarios se caracterizan porque transforman conceptos, variables o categorías teóricas en valores numéricos. Por ejemplo, se puede convertir en números conceptos como estados de ánimo, sesgos psíquicos, operaciones, etc. La técnica de las escalas sirve para conseguir
este objetivo de forma más sistemática y formalizada. No se trata solo de sustituir un concepto con uno o más indicadores, sino con un conjunto coherente y orgánico de indicadores, elaborando también criterios intersubjetivos para controlar la coherencia efectiva entre indicadores y conceptos. Existen muchas formas de cuestionarios de escalas y acá solo se hará referencia al que más se utiliza y es la escala de Likert. Pues se trata de un método muy utilizado para construir cuestionarios confiables y válidos. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción, eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asignará un valor numérico. Cuando se trata de medir actitudes, se suele establecer 5 escalas, que podría ser número 5, totalmente de acuerdo, 4, de acuerdo, 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2, en desacuerdo y 1, totalmente en desacuerdo. Generalmente, en lugar de preguntas se incluye una afirmación, tal como el aborto debe ser permitido, que sería, digamos, una pregunta. El encuestado deberá elegir con cuál de las 5 opciones se identifica más. También se puede plantear en forma de pregunta, ya que acá no se planteó en forma de pregunta, sino que solamente no se utilizaron los signos de interrogación, si se dan cuenta. Aquí pues está ya como forma de pregunta, dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el aborto? O en forma de frase inconclusa, acerca de la legalidad del aborto estoy. Entonces ahí podría ser de acuerdo, en total desacuerdo, etcétera, etcétera. También se puede, por otra parte, diseñar cuestionarios en donde por medio de respuestas cerradas se registre un contenido determinado. En ese sentido, se puede diseñar instrumentos de observación cerrada llamada observación estructurada. Imaginémonos que se indaga acerca de los principales temas que ocupan titulares de prensa durante el mes de diciembre. En este caso, es posible realizar una codificación que incluya una lista cerrada de temas. Por ejemplo, el número 1 podría ser política, 2 economía, 3 deporte, 4 espectáculos, 5 eventos. El investigador irá registrando día con día y anotará el tema de acuerdo con la escala establecida. Aunque ahora pues esto sale más en, en Facebook que en los periódicos, porque si se dan cuenta los periódicos se pueden también ver en Facebook. Aquí hay un ejemplo también de una pregunta. ¿Estoy satisfecho con este producto de Apple? Estoy totalmente en desacuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, ni en desacuerdo ni en acuerdo. Estoy parcialmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo. Entonces aquí marcaron estoy parcialmente de acuerdo. ¿Cuántos metros son 1 kilómetro? Entonces hay varias opciones, 100, 450, 600 y 1000. Aquí, si se dan cuenta, no analizaron bien la respuesta y contestaron 100, y es una respuesta errónea. La respuesta correcta es 1000, porque 1 kilómetro pues, tiene 1000 metros. Aquí hay otros ejemplos de escalas de Likert que serían de dificultad. Por ejemplo, ¿qué tan complicado fue para ti instalar y manejar nuestro software? Muy difícil, difícil, regular, fácil, muy fácil. O sea, hay acá 5, posibles respuestas. Una pregunta de escala de Likert también, que esta es de frecuencia. ¿Con qué frecuencia visitas nuestra biblioteca? Nunca, casi nunca, ocasionalmente, cada mes, una vez a la semana.
Y preguntas de acuerdo, escala de Likert también que es de acuerdo a lo que se está preguntando. Entonces, ¿estás de acuerdo con que el club abra los domingos? Totalmente en desacuerdo. En desacuerdo, me es indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, estos son ejemplos de escalas de Likert. No sé si está claro este tipo de cuestionario utilizando estas escalas. Sí, licenciada, todo está claro. Sí, licenciada. Entonces, vean, yo les tengo aquí preparado otros tipos de preguntas que no están en el libro, pero que son importantes para que ustedes las conozcan, por si en algún momento determinado necesitan hacer uso de ellas. Dentro de estas están las preguntas de filtro. Estas permiten al investigador saber si el interrogado conoce o no acerca de la materia o tema sobre la cual se requiere su opinión o criterio. Por ejemplo, antes de preguntarle al estudiante cuál es su opinión del reglamento estudiantil, se le puede realizar la siguiente pregunta. ¿Ha leído usted el reglamento estudiantil? Entonces puede contestar si sí o no. Recuerdan que yo les he hablado de este reglamento que existe para que ustedes sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Entonces ya si se conoce, pues entonces sí, eh, se sabe que las respuestas que está dando son verídicas porque sí conoce el reglamento, pero si les contesta que no, entonces de nada va a servir todas las respuestas que dé a las preguntas que se le presente. Por eso se llama pregunta de filtro. Aquí hay un ejemplo de filtro. Dice, ¿trabaja usted o algún miembro de su familia para alguna de las siguientes empresas? Agencia de publicidad, agencia de investigación de mercado, manufactura, distribución, producción, limpieza para el hogar. Entonces le contestaron acá, no para ninguna. Entonces luego hay otra pregunta. ¿Es usted la persona que hace la compra de productos para el lavado y limpieza del hogar aquí en su hogar? Entonces contesta que no. Entonces aquí pues la pregunta de filtro nos indica que no trabaja para ninguna de estas empresas y que la respuesta que dio pues sí fue la que, que coincide con, con la de filtro, digamos. ¿Está claro esto? Las preguntas de filtro. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Luego tenemos las Sí, preguntas de licenciada. control. Gracias. Estas preguntas de control tienen la función de comprobar la consistencia de la respuesta. Para tal fin se redacta una pregunta sobre el tema de interés y luego se redacta otra sobre el mismo tema y contenido. Y estas preguntas deben ir separadas entre sí. O sea que puede incluso solo cambiar un poquito la redacción, pero que la respuesta tendría que ser la misma. Por eso se llama pregunta de control. Por ejemplo, preguntas que permiten averiguar o comprobar la veracidad y consistencia de determinadas respuestas. Existen dos tipos principales de preguntas de control. Comprobar la veracidad de las respuestas, para ello se hace preguntas trampas. Otras, para verificar la consistencia de las respuestas, se introducen preguntas similares, pero redactadas de diferente forma y espaciadas entre sí dentro del cuestionario. Esta es una estructura de un cuestionario de preguntas de control. Dice, son preguntas que nos indican si el encuestado nos está mintiendo. Ejemplo, ¿recuerda usted la publicidad para marca de automóviles por televisión? Si contesta sí, debe pasar a la siguiente pregunta. La siguiente es, ¿qué marcas recuerda? Renault, BMW, Toyota. Si contesta cualquiera de esas dos, pues tiene que pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué recuerda de la publicidad? Que esta sería la pregunta de control, para ver si es cierto que recuerda la publicidad de estas marcas de automóviles. ¿Está claro este tipo de preguntas? Sí, licenciada. Sí, licenciada.
Luego tenemos las preguntas de contenido. Estas están relacionadas directamente con los indicadores que se manejan en las hipótesis o que recogen información complementaria o datos sobre el entrevistado y que pueden ser de interés para el entrevistado. ¿Se recuerdan que cuando vimos la hipótesis vimos que tenía variable independiente, variable dependiente y los indicadores? Los indicadores, si se recordarán, es lo que hace visible lo que no es visible. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, pues una pregunta podría ser qué tipo de vivienda posee, por decirles algo. ¿Verdad? Que esas serían preguntas que están relacionadas directamente con los indicadores de la hipótesis. Las características de las preguntas de contenido generalmente son preguntas con una respuesta específica o cerrada. Están alineadas con el círculo y soportan a la pregunta esencial y de unidad que les precede. Prueban la habilidad de los estudiantes de recordar hechos específicos acerca del currículum, ejemplo que es hambruna, demandan de conocimiento y comprensión para ser contestadas. ¿Está bien? ¿Están claras este tipo de preguntas? Sí, licenciada. Luego tenemos Sí, las licenciada. preguntas subjetivas. Estas pues están relacionadas con las actividades, opiniones y motivaciones de los entrevistados. Porque recuérdense que es subjetivo porque solo la persona que les están haciendo la pregunta puede indicar qué opina sobre un tema en específico y qué actividades realiza también. Estos tipos de pruebas, o sea, qué tipo de prueba preparar para hacer preguntas subjetivas, o sea, expresa lo que sabe, sus opiniones, experiencias y sentimientos, examen de discusión, preguntas de ensayo, y siempre aparecen a la par las preguntas objetivas, ¿verdad? Porque no las podemos dejar también a un lado. Esta pues hay que dedicar tiempo a leer, pensar, escribir muy poco, como por ejemplo escribir si es cierto o falso, llenar los blancos, selección múltiple, esas son tipos de preguntas objetivas. Entonces la importancia de la subjetividad, además de ser memoria, conciencia y cultura, es una dimensión donde se cuece y se expresa lo incierto, lo inédito. Por ello hay que considerarla no como un lugar delimitado, sino como un continuo, un proceso dinámico que se concreta, se cristaliza en concepciones. Entonces las preguntas objetivas son las que están encaminadas a buscar datos o información que por su naturaleza tienen una existencia independiente de la voluntad, motivos o deseos de los entrevistados. La objetividad es cuando la información parte de un conocimiento exacto, cierto y de una reflexión consciente y de una rectitud intachable de intenciones. En esto consiste la imparcialidad o la absoluta objetividad. Entonces podemos decir que lo objetivo puede ser la gravedad, la cocción de un alimento, la órbita terrestre, la visión humana. Esto es algo objetivo porque nosotros podemos ver y tocar. Y los subjetivos son las opiniones, las emociones de las personas, la cultura que tienen también, y también están incluidos sus gustos. Entonces, objetivo subjetivo. Objetivo relativo al objeto exento de parcialidad y de juicios personales y consideraciones particulares. Cuando se dice que algo es objetivo, se hace referencia a la verdad concreta del objeto. Subjetivo es relativo al sujeto conforme a sus gustos, preferencias, hábitos, apreciaciones e intuiciones. Cuando se dice que algo es subjetivo, se hace referencia a una opinión personal entre muchas otras. Entonces, en lo objetivo, el autor no da su opinión ni las sensaciones que le produce lo escrito. En lo subjetivo, el autor da su opinión o muestra las emociones que le produce sobre lo escrito. Entonces, después de estos tipos de
preguntas que nosotros podemos utilizar para obtener información necesaria, también tenemos algunos elementos formales que debe contener el cuestionario. Y para ello es necesario cuidar todos los aspectos para ganar la confianza de los colaboradores. Debe tener especial cuidado con los elementos formales que dará a su cuestionario y se recomienda tomar en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, debe diseñarse de forma atractiva pero a la vez seria. El encabezado debe tener información institucional, nombre del cuestionario y de la investigación, logotipo de la institución que avala o promueve la investigación y nombre del investigador. Por ejemplo, si es una investigación de la universidad, pues el encabezado tendría que ser Universidad de San Carlos de Guatemala y luego el nombre de la facultad, ¿verdad? También debe redactarse una pequeña presentación en la cual se explican los objetivos de la encuesta y lo que se espera del encuestado. Las instrucciones tienen que ser breves pero claras. Recuérdense que habla de encuesta porque la encuesta puede tomar la forma de una entrevista o la forma de un cuestionario. Es necesario incluir una instrucción general al principio para que el encuestado sepa cómo proceder. Según la naturaleza y la estructura de las preguntas, en ocasiones es necesario insertar instrucciones a lo largo del cuestionario. Estas siempre deben distinguirse de las preguntas. Es importante que el cuestionario cuente solo con las preguntas que sean necesarias, las que se relacionen exacta y necesariamente con las variables y que respondan a los objetivos propuestos. Deben ser lo más breves posible sin que esto implique sacrificar información importante. En un estudio cuantitativo es importante traducir cualquier variante o concepto de un dato numérico. Por ejemplo, cuando se indaga acerca de actitudes es necesario medirlas y cuantificarlas. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos. En la página 116, vamos a terminar el libro, hay ejemplos de cómo se debe redactar un cuestionario, cómo debe las instrucciones que debe de llevar, etcétera, etcétera, como ustedes pueden ver en esta página. Bueno, entonces la estructura del cuestionario debe de llevar su introducción, quién nos encargó el estudio, el carácter anónimo de las respuestas, etcétera. Las preguntas deben ser preguntas de identificación, como por ejemplo el sexo, la edad, el grado de estudios también puede ser. En relación a la edad, se recomienda que la pregunta se haga en rangos, por ejemplo, edad entre 20 y 25, entre 26 y 31 y así sucesivamente, porque muchas personas no les gusta poner su edad exacta. Preguntas sencillas para introducir las más complejas y terminar con sencillas. Facilitar la transición de un tema a otro en el cuestionario, evitar muchas preguntas abiertas. Elaborar o decidir sobre los aspectos formales, preparar determinados elementos decisorios, carta de presentación de los encuestadores, formar a los encuestadores y elaborar una guía de instrucciones para realizar el cuestionario. Codificar el cuestionario. También aquí hay algo más de esto. Dice, parte del cuestionario debe llevar el título del encabezamiento, presentación, presentación del encuestador y objetivo que trata, quién la realiza, quién la financia, para qué, por qué se elige, si es al azar o es confidencial, el bloque de preguntas, si son sencillas, difíciles, abiertas, sociodemográficas, y siempre debe de darse una despedida y un agradecimiento a las personas que les respondieron el cuestionario. Y aquí hay alguna guía de preguntas, dice sucesión de preguntas realizadas para comprender, estudiar o explicar un tema específico. ¿Para qué? Sería un objetivo. ¿Qué? Sería un concepto. ¿Quién? Un personaje. ¿Cómo? Un proceso.
¿Cuándo es tiempo? ¿Dónde lugar? ¿Cuánto es una cantidad? ¿Por qué una causa? Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del tipo de pregunta que ustedes quieran realizar en un momento determinado, pueden utilizar estos conceptos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Que son como las guías para poder realizar las preguntas o redactar las preguntas. Y para terminar, pues aquí tengo nuevamente unas técnicas e instrumentos de fuentes primarias, que sería encuesta, igual cuestionario, la entrevista que puede ser estructurada, que lleva una guía o un guión de entrevista, y también la no estructurada. Se deben de hacer una revisión documental de fuentes secundarias, como ejemplo libros y revistas, investigaciones, películas, artículos científicos. Solo se considera una técnica si la investigación es de tipo documental o un ensayo donde no vayan a aplicarse instrumentos. No sé si hay alguna duda. Ya que con esto terminamos esta unidad. Y vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la que más les gusta a la mayoría de todos, la mayoría de ustedes, perdón. Y es estadística, pero vamos a empezar en la siguiente semana, ya que el jueves no tenemos clases con ustedes. La siguiente semana ya empezamos con la unidad 8, que sería la última del programa. Entonces, si hay preguntas, por favor me dicen. Creo que no, licenciada. No hay preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos quedamos acá. Así les da tiempo ir a cenar mientras entran a la otra clase. Así que Gracias, les licenciada. deseo Muy feliz rico. descanso. Que siga mejorcita. Muchas gracias, Brenda. Feliz noche. Feliz noche, Araceli. Feliz noche, Fabián. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, Lick. Feliz noche, Giovanni. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. feliz noche, Blendy. Feliz Feliz noche, Minor. Feliz noche, Clara.